bienvenidos a esta segunda semana del módulo Intervención en Crisis 2 de la Universidad ISEO. Yo soy la doctora Miriam Blanqueto Cortés y es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente. Como les comentaba, en la unidad pasada decidí durante este módulo dividir las unidades en personas en crisis 1 y en personas en crisis 2, esto con el objetivo de lograr profundizar un poquito más en diferentes tipos de situaciones en crisis en las cuales nosotros como clínicos pudiéramos enfrentarnos. Por lo tanto, pues el objetivo general será el mismo, que es identificar las distintas experiencias de emergencia que pues pueden experimentar las personas y pues que ustedes como alumnos desarrollen las alternativas de tratamiento adecuado y eficaz para cada una de estas circunstancias. Pues para lograr utilizar el tiempo de manera eficaz vamos a comenzar. Esta unidad 2 estará compuesta por distintos tipos de situaciones y personas en crisis. Hablaremos sobre el abuso sexual en niños, también hablaremos sobre la familia incestuosa, víctimas de crímenes violentos, la mujer víctima de una violación y por último suicidio, que es un tema que ya vimos el módulo pasado, pero pues estaremos retomándolo un poco, en especial para aquellas recomendaciones que pudieran ser útiles para el clínico en la prevención del mismo. Comenzaremos hablando sobre el abuso sexual en niños. Aquí hay un dato muy importante y pues que a la vez es muy lamentable. Menciona la bibliografía y las estadísticas que la mayoría de los abusos sexuales en niños lamentablemente son perpetrados por parientes. Y inclusive, por más difícil que parezca y por más trabajo que nos cueste entenderlo, inclusive muchos de estos parientes o muchas de las personas tienden a justificar el abuso sexual suponiendo que los niños provocan el mismo o incluso que son culpables al momento de ser confiados o descuidados. Por ejemplo, muchas veces el reproche que se realiza por parte de padres de familia o por progenitores hacia los niños que son abusados sexualmente son regaños como es que te dije que no te salieras de la casa, es que te dije que no anduvieras jugando ahí, te dije que no visitáramos a tal persona o que no visitaras a tal vecino o a tal compañerito y no nos damos cuenta que pues lamentablemente el niño todavía no tiene conciencia en su totalidad de los peligros que pudieran surgir dentro de su entorno, ¿no? Entonces el hacer este tipo de comentarios más que ayudar, pues provocamos que el niño se sienta más desconfiado y más inseguro y que se sienta altamente culpable de lo que le sucedió cuando la realidad es que dentro de la inocencia el niño y dentro de la vulnerabilidad pues el niño no es culpable, ¿no? No es culpable de exponerse a este tipo de situaciones ya que como lo mencionaba ahorita el niño actúa en función a su inocencia, actúa en función a conductas que en algún momento para él pasan desapercibidas, pero que pues para nosotros como adultos y en función a nuestras experiencias pues ya pudieran representar conductas de riesgo. Existen señales que nos indican que el niño ha sufrido abuso sexual y esto es bien importante detectarlo tanto nosotros como clínicos como psicoeducar a los padres de familia en cuanto a las mismas. Primeramente que nada existe una respuesta demorada o silenciosa que a menudo es de naturaleza depresiva. Usualmente el niño a lo mejor era muy activo, muy juguetón, muy extrovertido y de manera repentina esta activación conductual cambia y el niño empieza a manifestar ya sea depresión. También cabe destacar que la depresión en los niños y en los adolescentes se manifiesta de manera distinta que en los adultos. Usualmente esta naturaleza depresiva en cuanto a los niños se refiere a lo mejor a conductas de irritabilidad o de mucho enojo o que el niño se vuelve introvertido o que el niño se vuelve un poco agresivo o a la defensiva
o también que lo manifieste directamente como tristeza. Es importante también ahí visualizar cómo se manifiesta la depresión en los niños. El punto número 2 son síntomas somáticos agudos como alteraciones gastrointestinales, alteraciones del sueño, cambios repentinos en el aprendizaje y enuresis. En cuanto a la familia incestuosa, nosotros como clínicos tenemos que evaluar una serie de factores de riesgo que pueden llevar a detectar que se está viviendo esta situación dentro de la familia. Primeramente que nada, se ha encontrado que la mayoría de las familias incestuosas, los progenitores sufren de alcoholismo o padecen alcoholismo, entonces ese pudiera ser un indicador. También una de las características de este tipo de familia, que tanto el padre como la madre son exageradamente celosos o puritanos o muy rígidos en cuanto a la información que dan, ya sea a otras familias o dentro de la terapia. También se ha encontrado que ante estos casos podemos detectar que la madre es pasiva o es totalmente ausente o justifica de alguna forma o incluso permite ciertos abusos dentro de la familia por parte del padre o también viceversa, el padre por parte de la madre, etcétera. También se detecta que los hijos, en especial las hijas, cumplen roles que no les corresponden. Por ejemplo, aquí menciona las hijas cumpliendo roles de madre, ¿no? Que en algún momento pudiera propiciar que se dé esta dinámica incestuosa. También los progenitores con relaciones sexuales conflictivas o inexistentes pueden tener una tendencia a desarrollar una familia incestuosa. Dentro de la terapia podemos notar que cuando se está viviendo una situación de este tipo, los progenitores son reacios a permitir la intervención del terapeuta o a permitir que los integrantes de la familia participen de manera activa dentro de la terapia. Por lo tanto, muestran también una actitud hostil o paranoide hacia desconocidos, pues por miedo a que se descubra la situación que se está viviendo en casa. Y también un indicador es que este tipo de familias usualmente ya tienen historias familiares incestuosas, o sea, ya tienen antecedentes familiares en cuanto a la problemática. En cuanto a las víctimas de crímenes violentos, estaremos evaluando que existe un ciclo de respuesta y recuperación y en función a esto nosotros tenemos que intervenir. Si ustedes checan aquí, este ciclo habla un poquito sobre los primeros auxilios psicológicos y de hecho es muy parecido a los primeros auxilios psicológicos. El ciclo se divide en tres: respuesta al trauma, liberación o escape y choque al verse libre. Dentro de la respuesta al trauma estamos hablando del choque, que es el evento activante. Después viene la incredulidad, que es lo equivalente a la negación. Después la persona poco a poco va a comprender la situación que está viviendo, el crimen o la situación violenta por la que está pasando, y en ese punto se activa un estado de supervivencia que lo va a llevar a la etapa número 2 del ciclo, que es la búsqueda de la liberación y el escape. Una vez que la persona logra liberarse o escapar de la situación violenta, pues viene la depresión, la tristeza. También puede haber una serie de cambios de ánimo, aparece la ira, el enojo, la frustración de no haber podido evitar este tipo de situaciones, y ya después de esto aparece la reflexión filosófica para después regresar la paz, ¿no? Este es como que el ciclo de intervención que se tiene que hacer. El objetivo del clínico pues es lograr ayudar al paciente para que logre por cada una de las etapas de este ciclo y logre responder saludablemente ante el crimen que vivió. En cuanto a la mujer víctima de una violación, primeramente que nada, cuando se interviene este tipo de situaciones es importante que el clínico utilice una actitud directiva y educativa. Es bien importante la psicoeducación porque la mayoría de las víctimas se sienten muy culpables por no haber podido reaccionar de manera
eficaz o de la manera en la que ellas se imaginaron en algún momento reaccionar ante una situación así. Entonces es bien importante que se psicoeduque tanto del por qué la persona no pudo, por qué ella no pudo reaccionar de manera eficaz y poder protegerse ante esa situación, explicarles un poquito sobre la crisis, y sobre cómo ante una situación inesperada, en este caso una violación, uno entra en estado de crisis o en estado de trance, y que este estado de crisis produce una desorganización que impide que la persona no pueda pensar efectivamente de qué manera protegerse, que conductualmente nos quedamos paralizados, que emocionalmente también nos quedamos paralizados por el choque de la experiencia. También dentro del proceso es importante que les normalicemos las emociones. Usualmente las personas que viven este tipo de experiencias, las mujeres que viven este tipo de experiencias, tienden a pensar que esto que están sintiendo las está volviendo locas, ¿no? Entonces es importante normalizar las emociones. También es importante tomar en cuenta a la familia y explicarles que la víctima necesita hablar, pero que sin que se le obligue a hacerlo, ¿no? Darle su tiempo, su espacio y no ser intrusivo. Esto también sí es importante para la familia, pero también es importante que nosotros como clínicos lo entendamos. En cuanto al suicidio, pues existe ahí una serie de conductas recomendadas para la prevención. Primera que nada, en cuanto ustedes como clínicos detecten dudas, o sea, o sospechen que una persona probablemente pudiera estar pensando en el suicidio, es importante que preguntemos lo más pronto posible sobre las intenciones, que una vez que la persona nos lo manifieste, pues mostremos interés y tomemos en serio la fantasía, que seamos empáticos, que no enjuiciemos, que no seamos acosadores y que también monitoreemos que la persona que está expresando suicidarse, sigamos monitoreando que realmente no lo haga, ¿no? Porque a veces la persona dice ya no querer hacerlo, pero puede tener en algún punto recaídas y como quiera es importante mantenernos alerta. Y por último, una de las recomendaciones que también se da es que nunca se minimicen los sentimientos suicidas, que el clínico nunca lo visualice como un chantaje o lo visualice como una manipulación, aunque tenga evidencias de que así es, nunca se debe de minimizar. Siempre se tiene que tomar en serio estos sentimientos o pensamientos suicidas.